El objetivo de la clase no es aprender un lenguaje de programación, ¿verdad? De hecho, la clase está diseñada originalmente para que nosotros no trabajemos con la computadora, ¿verdad? Si estuviéramos presencialmente, yo les diría que con la computadora posiblemente trabajaríamos hasta el tercer parcial y que todos los ejercicios los haríamos en pizarra y en cuaderno. ¿Esto por qué? Esto porque lo que se pretende con esta clase es que nosotros vayamos aprendiendo la lógica de programación. ¿Qué significa esto? Que vayamos nosotros aprendiendo los pasos y el análisis que debe de hacerse para poder resolver una situación cualquiera, ¿verdad? A través de la lógica de programación sin pensar en un lenguaje específico. Permítame. Entonces, en esta clase vamos a aprender los conceptos básicos y las estructuras básicas que se pueden utilizar en cualquier lenguaje de programación. Por eso hablamos de que estas estructuras son independientes del lenguaje. Si yo tengo que definir con qué datos voy a trabajar en un algoritmo, si yo tengo que definir cuáles son las operaciones aritméticas que voy a realizar en un algoritmo para obtener algún resultado, esto es independiente del lenguaje que yo vaya a utilizar, ¿verdad? Porque el lenguaje simple y sencillamente sirve para implementar, ¿verdad?, lo que ya se diseñó, ¿verdad?, a través de un algoritmo. Acá tenemos las características más sobresalientes de la resolución de problemas y vamos a ver que hay varias etapas. La primera de ellas es el análisis. ¿Qué significa el análisis? El análisis tiene que ver con la comprensión que nosotros debemos de lograr de la situación que nos están presentando. A esta situación podemos llamarle que es un problema, ¿verdad? O una situación dada a la cual requiere una respuesta a través de un medio automatizado. Entonces, ¿qué significa lograr una comprensión? Significa que nosotros debemos descomponer esa situación, ¿verdad?, y ver cuáles son los datos disponibles que nos proporcionan y cómo vamos a trabajar con esos datos para obtener el resultado que se espera. Entonces, veo los datos que tengo, ¿verdad?, qué es lo que me están proporcionando, miro si son los suficientes datos que yo necesito, si no tendría yo que solicitar más datos, ¿verdad? Entonces, miro si es factible, ¿verdad?, resolver la situación con la información, con los recursos que me están proporcionando, y en caso de ser así, yo paso a la siguiente fase. La siguiente fase es la de diseño. La fase de diseño ya tiene que ver con la construcción del algoritmo. Y no es que vamos a diseñar, como les había dicho, un programa de computadora. Es que nosotros aquí vamos a diseñar la parte lógica que en una fase posterior se va a traducir en una aplicación. Entonces yo, con todas las herramientas, con todas las estructuras lógico-matemáticas que me proporcionan, ¿verdad?, lo que son los fundamentos de programación, decido cuáles voy a utilizar, ¿verdad? Si voy a hacer operaciones aritméticas, si voy a tener que tomar decisiones, qué decisiones voy a tomar, ¿verdad? Defino detalladamente, desde el inicio al fin, los pasos necesarios para resolver la situación que me están presentando. Ahora, esto se conoce como algoritmo, dan los pasos necesarios para resolver un problema. Y en la clase nosotros los algoritmos los vamos a ver a través de dos herramientas, lo que son pseudocódigos, que es utilizar o hacer un algoritmo de forma escrita, utilizando ciertas palabras clave, ¿verdad? Es algo sí parecido a un lenguaje de programación. Y lo otro que vamos a utilizar es el diagrama de flujo, que es plantear la lógica de un programa de manera gráfica,
¿verdad? Utilizando símbolos que representan instrucciones en un lenguaje de programación, ¿verdad? Para ello, vamos a estar utilizando este programa que se llama PSaint. ¿Ok? Más sin embargo, puede ser que yo una que otra vez les diga que me resuelvan sin necesidad de utilizar PSaint. ¿Esto por qué? Porque no necesitamos, repito, utilizar la computadora para plasmar el diseño de un algoritmo. Lo que necesitamos es aprender a analizar el problema y aprender a utilizar las estructuras de programación de la mejor forma posible. Entonces, yo la solución o el algoritmo a un problema lo puedo plantear hasta hablando con una persona. Puedo decir cómo voy a resolver ese problema. Lo puedo plantear en mi cuaderno, ¿verdad? Sin necesidad de estar trabajando en la computadora, simplemente por medio del análisis y conociendo las estructuras, ¿verdad? Entonces, es lo que quiero que ustedes entiendan, porque muchas veces nos confundimos y pensamos que en metodología se trata de resolver los problemas con este programita de PSaint. No se trata de eso, ¿verdad? Si yo no tengo PSaint, no es una excusa para que yo no pueda hacer un algoritmo. Lo puedo hacer, como les digo, en mi cuaderno. Lo puedo hacer en Word si no tengo PSaint, ¿verdad? Todo es conocer las estructuras básicas. Vale lo mismo para pseudocódigo como para diagrama de flujo, porque generalmente en PSaint yo hago el pseudocódigo, o sea, escribo la lógica del programa y automáticamente me genera el diagrama de flujo. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo que hacer por mí misma el diagrama, si automáticamente me lo genera PSaint. Entonces no quiero que nos acostumbremos en eso, porque en clases posteriores del área de programación o en clases posteriores del área de análisis y diseño de sistemas, a ustedes se les presentan pseudocódigos o diagramas de flujo y ustedes tienen que saberlos interpretar. Entonces, si yo me acostumbro a que PSaint me genere automáticamente los diagramas y después me presentan en otra clase a mí un diagrama y yo ese diagrama tengo que plasmarlo en un lenguaje de programación, pero no aprendí a poder leer un diagrama de flujo o a poderlo hacer, entonces vamos a tener muchos problemas en esas asignaturas. ¿Bien? Aquí el asunto es, ¿cómo desarrollo la lógica de programación? Bueno, haciendo análisis y haciendo diseño, que son las primeras dos etapas de la resolución de problemas. Posteriormente, después del diseño, está lo que es la codificación o implementación. De aquí, de esta tercera etapa en adelante, ya no es el propósito de la clase, sino que únicamente son las dos primeras etapas. Entonces, la implementación significa que yo tengo mi diseño y lo plasmo en un lenguaje cualquiera. Después viene la ejecución, verificación y depuración. ¿Qué significa? Que yo ejecuto mi programa, miro si tiene errores lógicos, errores de sintaxis, todo tipo de errores, entonces voy yo corrigiendo, o sea, lo voy depurando. Voy verificando, ¿verdad? Que mi programa funcione, que las salidas de información que mi programa proporcione sean las correctas en cualquier situación. La siguiente etapa, que es el mantenimiento, se refiere a que una vez que ya nuestra aplicación está en producción y está siendo utilizada por los usuarios, hay veces que hay requerimientos de cambio. Puede ser, agréguele este módulo, agréguele esta operación al programa que usted ya había hecho o que otra persona había hecho. Entonces nosotros tenemos que darle mantenimiento a ese programa. Y por último, la documentación, que tiene que ver con proporcionar la documentación necesaria, tanto técnica como de manejo del software que nosotros hayamos realizado. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que realizar un documento en donde expliquemos, ¿verdad?, a nivel de usuario cómo es que se utiliza nuestro software, ¿verdad? Y a nivel técnico, cómo es que está estructurado nuestro software, ¿verdad? Si usamos bases de datos, pues cómo es la base de datos, etcétera. Entonces no nos vamos a adentrar a eso, porque como les digo, solo las únicas dos etapas son las que vamos a ver en esta clase.